Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y ahora Ecuador. Es el periplo del líder opositor venezolano Juan Guaidó para recabar apoyos ante su posible detención a su llegada a Venezuela. Sobre él, recordemos, pesa una orden de arresto por burlar la prohibición de salida del país. Guaidó podría pisar suelo venezolano previsiblemente el lunes. Bienvenidos a esta edición especial de Deutsche Welle sobre Venezuela. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos: Guaidó recibe en Quito el férreo apoyo del presidente Lenín Moreno. El mandatario ecuatoriano se refirió a Venezuela como Estado fallido. Guaidó dijo que tras Ecuador regresará a su país, aunque no dijo exactamente cuándo ni dónde. En breve vamos por más a Quito. Bienvenidos. Si Guaidó cumple lo que anunció este sábado, Ecuador será el fin de su gira por varios países latinoamericanos antes de regresar a Venezuela. En entrevistas a medios declaró que si es detenido en Venezuela habrá entonces un levantamiento popular. Guaidó desobedeció la prohibición de abandono del país cuando salió a Colombia para liderar ese frustrado intento de ingreso de ayuda humanitaria desde Cúcuta. Hoy, sin embargo, las palabras de Lenín Moreno fueron un bálsamo para el joven líder opositor venezolano. Juan Guaidó continúa en Ecuador su gira por Sudamérica, recabando apoyos para establecer un gobierno de transición en Venezuela. Guaidó salió de Venezuela el pasado 23 de febrero con ocasión del concierto internacional en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Desde Colombia viajó a Brasil para continuar viaje el viernes a Paraguay y a Argentina. Lenín Moreno le expresó su apoyo para una transformación profunda en Venezuela. Creo que todos hemos sido testigos fehacientes, históricos, de todo lo que es capaz de producir el deseo de tener más poder, de prolongarse en el gobierno, de prolongar su autoritarismo y de dejar de respetar los mínimos derechos de una persona como es el de la libertad, como es el de la libertad de expresión. Guaidó subrayó que apuesta por el futuro. Venezuela está viendo el futuro, presidente. El presente, lamentablemente, es muy duro, está muy comprometido, pero aquí, en esta gira muy importante que hemos realizado por nuestros países hermanos de Sudamérica, no solo vinimos a pedir ayuda que hoy necesita nuestro pueblo, ayuda humanitaria, ayuda en atender y contener la emergencia sanitaria en nuestro país, que vimos el mundo, vio cómo bloquearon y quemaron comida y medicinas necesarias para nuestro pueblo, pero también buscando democracia, libertad y un periodo de prosperidad y progreso para Venezuela y, por supuesto, de acompañamiento y cooperación en la región. El viernes, tras pasar por Paraguay, Guaidó viajó a Buenos Aires, donde se reunió con el presidente argentino Mauricio Macri. Un encuentro que calificó de excelente y tras el cual apuntó de nuevo a las Fuerzas Armadas como un elemento clave para socavar el apoyo a Nicolás Maduro. Hoy, si hay alguna injerencia en Venezuela o interferencia o intervención, es Cuba sobre Venezuela, donde manejan parte del aparato de inteligencia y contrainteligencia, sobre todo dedicado a aterrorizar principalmente a los militares, para que no se pronuncien abiertamente. Yo hoy me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que el 80% de las Fuerzas Armadas están a favor de un cambio. Escúchese bien, 80%. Desde Asunción, Guaidó reiteró que volverá a Venezuela en los próximos días, pese a las amenazas de Maduro, quien asegura que si entra al país será detenido. Que muy pronto regresamos a Caracas para seguir ejerciendo el deber por el cual me juramenté y nos se juramentó toda Venezuela. Que vamos a seguir movilizados en las calles de Venezuela, a pesar de los riesgos, de las amenazas, de muerte incluso. Aunque el opositor ha asegurado que no tardará en volver a Caracas, lo cierto es que por el momento se desconoce cuál será su próximo destino. El recibir a Guaidó, sus declaraciones son los gestos políticos más contundentes del presidente Lenín Moreno respecto a Venezuela. En Quito tenemos ahora mismo a la periodista María Sol Borja con más detalles. María Sol, te saludo. Ante Guaidó, Lenín Moreno se refirió a Venezuela de Estado fallido y también anunció el fin del abismo del mal llamado socialismo del siglo XXI. Y parece que el presidente también estaba hablando en clave política interna, ¿no es así?
Sí, así es. En varias ocasiones durante la visita de Guaidó y en las dos intervenciones públicas que tuvieron los presidentes ha hecho algunos guiños con respecto a esto, refiriéndose de alguna manera al socialismo del siglo XXI, como Correa siempre llamó a la política que él manejó dentro del país. También habló, por ejemplo, de este tema sobre los aires de libertad que pronto se respirarán en Venezuela, que es una frase que ya la ha acuñado durante su gobierno, como insinuando que durante el gobierno pasado no había ni libertad de expresión ni democracia. Muy breve, María Sol, ¿cómo van los índices de popularidad del presidente Lenín Moreno ahora en Ecuador? No, han decaído. Últimamente hay algunas encuestas que muestran un nivel bajo de popularidad del presidente Moreno, bastante más bajo de cuando empezó. Ahora con las elecciones seccionales que se vienen este mes vamos a medir un poco también cómo va. Ecuador es y ha sido uno de los principales receptores de los migrantes venezolanos, lo que le ha valido también muchas críticas internas al gobierno de Moreno. ¿Hasta dónde llega, me pregunto, más allá incluso del discurso del presidente, el compromiso, la solidaridad de Moreno con Guaidó? Bueno, esto es un punto importante que han tratado durante esta visita, porque Moreno le ha dado total respaldo y se ha hablado de la migración venezolana hacia el Ecuador. Incluso hubo personas de Venezuela recibiendo a Guaidó allá afuera en el recorrido que hicieron en el malecón. Sin embargo, el presidente Moreno no ha dicho concretamente a qué se refiere con este respaldo. Recordemos que en enero hubo un feminicidio aquí en una ciudad del norte, en Ibarra, que fue realizado por un ciudadano venezolano, y más bien allí la respuesta del presidente Moreno fue de anunciar que hará brigadas de control y que incluso llegará a pedir el estatus penal de los venezolanos que ingresaran al país. Entonces, de cara a eso que ocurrió hace poco, en enero, y ahora no se conoce exactamente cuáles son las políticas o si ha cambiado la política con respecto a eso. María Sol Borja, muchas gracias. En Quito. Gracias. Europa está también preocupada por la suerte del joven líder opositor a su llegada a Venezuela. Federica Mogherini, la encargada de la diplomacia europea, advirtió este sábado que cualquier acción que ponga en riesgo su seguridad representaría una escalada de tensiones y merecería entonces ser condenada por la comunidad internacional. Mogherini dijo que la Unión Europea continuará dando seguimiento a la situación en Venezuela junto a los miembros del Grupo de Contacto Internacional para una salida negociada a la crisis. El pulso entre Guaidó y Maduro se libra también en el plano económico. Mientras la representación de Guaidó en Europa solicitó la congelación de las cuentas chavistas, la vicepresidente de Maduro, Delcy Rodríguez, hace lo propio en Moscú. Es así como este sábado Rodríguez cumple su segundo día de visita oficial, donde busca trasladar las oficinas europeas de PDVSA a Moscú. Recordemos que la semana pasada la filial estadounidense de PDVSA, Zipco, rompió relaciones con la petrolera venezolana en consonancia con las nuevas sanciones impuestas por la administración de Donald Trump. Y a todo esto de Donald Trump, en clave de campaña electoral, el presidente de Estados Unidos ha atacado a sus oponentes políticos y defendió su gestión en un discurso clave ante un auditorio conservador. En la ocasión, Trump defendió las últimas sanciones a 6 altos mandos de las fuerzas de seguridad de Venezuela por bloquear la ayuda humanitaria en la frontera colombo-venezolana, también la revocación de los visados a 49 de los aliados de Nicolás Maduro y sus familiares. Paralelamente, en su discurso, Trump criticó al Partido Demócrata, a cuyos miembros acusó de querer adoptar el socialismo que hundió a Venezuela. Escuchemos. El socialismo es solo una cosa. Se llama poder para la clase dominante. Eso es lo que es. Miren lo que está pasando en Venezuela y en muchos otros lugares. Todos estamos aquí porque sabemos que el futuro no pertenece a los que creen en el socialismo. La estrategia de Trump y Guaidó de ofrecer amnistía a los militares venezolanos arrepentidos ha recibido respuesta. Hasta ahora más de 550 militares venezolanos han llegado a territorio colombiano, pero Venezuela cuenta con más de 360.000 efectivos militares en sus filas, además de 1,6 millones de milicianos civiles, se estima. En Colombia ha surgido entonces un debate por la presencia de los llamados desertores. ¿Por qué desertaste, amigo? Desertar del ejército venezolano es poner en riesgo la vida. Una apuesta a todo o nada, donde incluso los perros antidrogas también hacen parte de la huida. Según Migración Colombia, el número de deserciones supera las 550. Algunos lo hacen por caminos de tierra, otros por el puente Simón Bolívar, todos hacia Cúcuta. Es duro,
Es duro salir a otro país después de que tienes tantos años en una institución donde tú le entregaste tu vida, tu juventud. Pero en apoyo a mi esposo, que fue el primero que se vino, yo decidí acompañarlo, apoyarlo, y en vista de ver toda la situación, todo lo que estaba pasando en Venezuela, me vine por un futuro mejor para mis hijos. Entre tanto, el gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado que los militares que han desertado hacia Colombia planean una incursión violenta en el país con el apoyo de Estados Unidos. El dirigente chavista Freddy Bernal, del estado del Táchira, aseguró en Twitter que el gobierno de Iván Duque ofrece el estatus de refugiado a los militares desertores que huyeron el pasado 23F y usa al ACNUR en Cúcuta para cubrir su organización en Colombia para fines bélicos. El oficialista pidió a la ACNUR pronunciarse y hacer una revisión inmediata del uso que el gobierno de Colombia hace de la agencia y del estatus de refugiados. Juan Guaidó y Nicolás Maduro mantienen el pulso por el control del ejército. Las Fuerzas Armadas pueden definir si la situación actual se determina a favor de la oposición o el oficialismo. Guaidó insiste en que busca una transición pacífica, así como en la amnistía para quienes deserten. Mientras el número de desertores sigue en aumento, la cúpula militar, por el momento, se mantiene fiel a Nicolás Maduro, el jefe de Estado. La deserción militar venezolana tiene sus riesgos y principal desafío, que es la confianza en un país que libra su propia batalla por alcanzarla. Para hablar de aquello, conectamos ahora mismo desde Bogotá con el analista político y investigador Jairo Libreros, así se llama. Señor Libreros, muchas gracias por aceptar hablar con Deutsche Welle esta noche. Muchas gracias por la invitación. Señor Libreros, desertores venezolanos, escuchamos desde Colombia tesis, desde el caballo de Troya de Maduro hasta una fuerza que, gerenciada potencialmente por los Estados Unidos, hará lo propio. ¿Qué nos dice el investigador colombiano de estas teorías conspirativas? Ninguna tesis se puede descartar, pero hay que tener en cuenta que Colombia es quizás en América Latina y en el concierto internacional uno de los países que mejores experiencias tiene en materia de manejo de desertores. 50 años del conflicto y una estrategia muy fuerte de desmovilización de grupos guerrilleros lo ha demostrado. Y en el caso que estamos hablando está claro dos cosas. Primero, que ellos reciben un estatus provisional de asilo y en segundo lugar van a ser ubicados en diferentes zonas del país. Señor Librero, ¿ve usted un costo político exponencial para Colombia en materia de seguridad por este fenómeno de la deserción? Y lo pregunto desde el punto de vista de la confianza nacional que prometió el presidente Duque también ante su propio derrotero, que es el ELN. No lo creo. Si uno mira las encuestas de los últimos días, hay dos cifras contundentes. De un lado, en el mes de noviembre al mes de febrero, la favorabilidad del presidente Duque creció 15 puntos. Hoy está en un promedio de 40%. 65% de los colombianos en la encuesta de hace 3 días están de acuerdo con el manejo que le ha dado el presidente al tema de Venezuela. Desde ese punto de vista, yo no veo que existan riesgos políticos. Y en materia de seguridad, si bien se pueden presentar situaciones críticas en los departamentos fronterizos, no creo que tengan repercusiones que pongan en riesgo la seguridad nacional. Señor Jairo Libreros, analista político e investigador, muchas gracias en Bogotá. Muchas gracias por la invitación. Feliz noche. Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, defendió ante un estadio de Montevideo lleno de simpatizantes la postura que su gobierno mantiene en la crisis de Venezuela. Vamos a ver ese momento. Allí lo tenemos a Tabaré Vázquez, lo hizo en el marco de la campaña electoral de Uruguay. Recordó el presidente la importancia del mecanismo de Montevideo y la participación en el Grupo Internacional de Contactos, SIG por sus siglas, ambos puestos en marcha el pasado mes de febrero. Vázquez subrayó que Uruguay no es neutral porque entre la guerra y la paz su gobierno escogió la paz, apostando por el diálogo, por la vía pacífica. Nuestro gobierno apostó por la paz, por el diálogo, por la salida pacífica y democrática en busca de elecciones y del diálogo entre los venezolanos, porque los problemas de los venezolanos los tienen que resolver los venezolanos y no de afuera. Recordemos que Uruguay y México son los dos países conocidos como postura neutral en el Concierto de las Américas ante organismos como la OEA y no
sin costo político a nivel internacional. Esta es nuestra edición especial de Venezuela que ha preparado Deutsche Welle para ustedes. Siga con nosotros mañana. A esta misma hora puede encontrar una edición especial también dedicada a la crisis. Gracias por acompañarnos. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Hasta pronto.